Las diapositivas. Proyecto. Muy bien, entonces estamos, a ver, buenas tardes, chicos. Bueno, ya Shamila ya me he justificado por qué estoy entrando un poco tarde, creo que es 27 minutos después, debido a que está de guardia en el hospital y como ustedes entenderán, las cosas se dan así, ¿no? Oh, muy bien, entonces vamos a continuar con este capítulo importante de la nefrología. ¿Cuál es el tema de insuficiencia renal crónica? Hemos estado analizando la parte de lo que es la epidemiología, ¿no? Tanto en el mundo entero, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en el Perú y en el Cusco, cómo han ido variando las causas a través del tiempo. Si bien es cierto, ya se ha definido que la nefropatía diabética es la causa más importante de esta patología. Sin embargo, todavía en Latinoamérica, y si hablamos específicamente de nuestro país y en el Cusco, vamos a decir que las glomerulopatías todavía es una causa muy importante de insuficiencia renal crónica. Las glomerulopatías que ya hemos revisado con ustedes, las primarias y las secundarias, ¿no? De las glomerulopatías primarias que también ya lo hemos comentado, las de cambios mínimos, son las que no llegan a ser insuficiencia renal crónica, ¿no? Y las otras, sí, indefectiblemente, inexorablemente van a llegar a ser insuficiencia renal crónica y pueden llegar a estadios terminales, ¿no? Cuando estos pacientes no se tratan. Entonces, todos tienen su tiempo, son enfermedades crónicas que progresivamente van lesionando el riñón, van deteriorando más y llegan pues a la severidad, todas, excepto como cambios mínimos propiamente. Y la que sí llega rápidamente, ¿no? Es bueno recordar, porque les estoy haciendo recordar, ¿no? La glomerulonefritis rápidamente, ¿no? Estas son las glomerulopatías con formación de semilunas, ¿de acuerdo? Que también se llama subaguda porque en semanas o meses puede llegar a lesionar el riñón tanto que puede llegar a estadio 5. Es la excepción, digamos, de todas las que tienen su tiempo, ¿no? De años, algunos 3, 5 años, 10 años, 15, 20 años, ¿no? Cuando no reciben tratamiento o no responden al tratamiento que se plantea. Esas son las glomerulonefritis rápidamente progresivas o con formación de semilunas, ¿no? O extramembranosas también se les llama. Hay una bulla, no sé si estarán escuchando ahí por mi casa. Bueno, entonces, vamos a ver. Todo esto es estadísticas que hemos ido hablando y mencionando a nivel del mundo, de Estados Unidos, Latinoamérica, Perú, el Cusco, es la punta del iceberg. Si ustedes se preguntan, dicen, Caracho, ¿y es todo lo que las estadísticas hablan realmente la cantidad de pacientes que existe como enfermedad renal crónica? No. Solamente es una muestra, es la punta del iceberg, como se dice, ¿no? ¿Cuántos pacientes no estarán diagnosticados? ¿Cuántos pacientes se habrán muerto tal vez sin diagnóstico? Y obviamente, ¿cuántos pacientes no estarán controlados, no estarán tratados, ¿no? Sobre todo aquellos pacientes que no tienen accesibilidad a los servicios de salud. Entonces, este es un problema realmente de salud pública, habida cuenta de que cada vez más estamos frente a estos pacientes. Siguiente. Este cuadro es muy, muy importante tener en cuenta y analizarlo, ¿no? Este cuadrito se resume más o menos,
¿no? Todos los pacientes que tienen susceptibilidad a hacer enfermedad renal crónica, ¿no? Aquellos pacientes que dan inicio a la enfermedad crónica o las causas que van a producir la enfermedad renal crónica, aquellos factores que van a hacer que progrese la enfermedad renal crónica, que coadyuve a la progresión o a la lesión de la enfermedad renal crónica, y aquellos pacientes que llegan al estadio terminal. Mira, fíjense, estoy nombrando cada uno de estas columnas. Aquellos pacientes que ya llegan a la enfermedad renal crónica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes? ¿Cómo debemos evaluar a estos pacientes? ¿Y qué tenemos que hacer para que estos pacientes se rehabilitan? Si bien es cierto, ya llegaron a una etapa terminal, pero no por eso vamos a abandonarlos a nuestros pacientes. No por ello vamos a hacer de que haya rehabilitación de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cuáles son los factores? Bueno, ahora retomando y ampliando un poquito. En el primer recuadro, ¿qué pacientes son susceptibles a hacer enfermedad renal crónica? Tenemos los pacientes mayores de edad, ¿no? Por el envejecimiento natural, como todos los órganos y sistemas, se va a dar. Ya habíamos mencionado en esto en algún momento ya, que las personas a partir de los 40 años, en general, ¿no? En general, a partir de los 40 años van a disminuir la función renal, más o menos 1% por año, 1% por año. ¿Ya? Entonces, si tengo un paciente que tiene 70 años, solamente por la edad, ya tiene una función renal menos del 30%, si es 1% o 1 mililitro por minuto por año. Si tengo un paciente que tiene 75 años, solamente por su edad, ya tiene 35% de función renal menos. ¿Correcto? Y esto es importante a tener en cuenta. La historia familiar también es importante, ¿no? Para que haya susceptibilidad a tener esta enfermedad, ¿no? Pacientes que tienen familiares que han tenido alguna nefropatía, pacientes que han estado en diálisis, pacientes que han estado trasplantados, hay que averiguar qué es lo que hay. Muchísimas patologías que tienen pues carácter familiar o tienen una carga genética muy importante, ¿no? La reducción de la masa renal, sea cual sea la causa, sea nefrectomizado el paciente, total o parcial, esto podría conllevar a que haya mayor hiperfiltración y que haya daño renal. Todo hiperfiltración termina haciendo daño renal, ¿no? Bajo peso al nacer. Esta es una cuestión muy importante, ¿no? Que está totalmente demostrado que está directamente proporcional que estos pacientes que han nacido con bajo peso, ¿no? Dentro de ellos los prematuros, por ejemplo, ¿no? A la postre, estos pacientes pueden ser nefrópatas, ya sea produciendo hipertensión arterial, sea produciéndose síndrome metabólico o diabéticos, ¿no? Entonces es importante, y esto sobre todo en personas varones, ¿no? Entonces, esta es una cuestión muy importante a tener en cuenta. Por eso en la historia clínica hay cosas que de memoria no lo sabemos y todo por llenar la historia, por cumplir, ¿no? Pero a veces no nos detenemos, ¿no? A analizar y decir, por ejemplo, ¿qué me puede interesar que yo averigüe el peso, por ejemplo, del paciente, si ha sido a término, no ha sido pequeño para la edad gestacional? O sea, ¿qué me puede interesar desde el punto de vista renal? Y una de las explicaciones es esta, justamente, ¿no? Así que todos van a averiguar cuánto han pesado ustedes al nacer, ¿no? Muy bien. El bajo nivel de educación también tiene que ver mucho con lo que es nefropatías, ¿no? Sobre todo porque está relacionado a los niveles, ¿no? de socioeconómicos. Si ustedes me preguntan, doctor, acabamos de terminar un capítulo importante que son las glomerulopatías, dentro de ellas las autoinmunes, las primarias, y en cada uno de ellos hemos dicho, se plantea, se cree, se define, y no está bien claro todavía todas estas hipótesis que se plantean, ¿no? Para cada una de las causas, se acuerdan, cambios mínimos de membranosa, no están definidas. No es que, por ejemplo, es producido por el virus, es producido por esta bacteria que se llama no sé tal, no.
Pero sí, lo que sí está claro es de que hay una relación con el nivel socioeconómico con estos pacientes. O sea, cuanto más bajo el nivel socioeconómico, la posibilidad de que haya glomerulopatía se da. Por eso es de que en Latinoamérica, hasta hace algunas décadas, era la causa importante de insuficiencia renal crónica las glomerulopatías, fíjense. Y todavía, si ustedes han visitado los centros de hemodiálisis, todavía hay gente joven que se dializa. Y uno se pregunta, ¿serán diabéticos, hipertensos? No, son pacientes que han tenido o tienen glomerulopatías. Ah, caramba, entonces todavía en nuestro medio es una causa importante. Si ahorita ustedes me preguntan, doctor, ¿cuál será ya la causa? Porque acabo de mostrar una estadística del año hace 10 años, que la glomerulopatía ha sido importante y después la nefropatía diabética, no sé si ustedes ya lo habrán visto, pero en todo caso les menciono, de que sí, pues, la glomerulopatía ha sido y todavía yo diría que sigue siendo una causa importante de insuficiencia renal crónica. Por eso es de que en nuestros servicios de diálisis tenemos bastante gente joven, ¿no? Y usted pregunta, ¿y si es glomerulopatía? ¿Será pues una focal, sedimentaria? ¿Será una membranosa? No sé, ¿no? Entonces, todavía entonces, ¿qué es lo que se ha visto? La pregunta es, ¿por qué en Latinoamérica, en Perú y en Cusco, en países con nivel socioeconómico bajo, todavía pareciera que está en relación con el nivel de nutrición o el mismo nivel socioeconómico, ¿no? Entonces, esto habría que todavía considerar nosotros, ¿no? Si bien es cierto, la diabetes está arrasando ya, no solamente a nivel del mundo, sino también en nuestro país y en nuestra región, ¿no? Entonces, esa es la situación, ¿ya? Qué terrible. Muy bien. Por otro lado, hay minorías raciales o grupos raciales, étnicos, que están relacionados también con problemas de enfermedad renal crónica. De tal manera, entonces, es necesario saber, ¿no? Esto en lo que es susceptibilidad. En lo que es inicio, nos estamos refiriendo a las causas, ¿no? A las causas que dan la insuficiencia renal crónica. Tenemos la hipertensión, la diabetes, las enfermedades autoinmunes que acabamos de comentar, las infecciones sistémicas, las litiasis, obstrucciones urinarias, ¿no? Dentro de ellas las infecciones urinarias, también dentro de las infecciones, toxicidad por drogas, enfermedades hereditarias, ¿no? Que pueden causar enfermedades como por ejemplo el síndrome de Alport, la enfermedad de Fabry, el síndrome de uña rótula, en fin, hay varias enfermedades que son inclusive familiares, ¿no? El embarazo, hemos estado analizándose con qué grupos o grupo, ¿no? Que las hipertensiones gestacionales pueden dañar el riñón y también puede predisponer o a la postre puede conllevar a las enfermedades renales crónicas, ¿no? Entonces, hay bastante relación en lo que es hipertensión gestacional y nefropatías, ¿no? La injuria renal aguda, cuando no se resuelve en el tiempo esperado, ¿no? Hasta 3 meses, ¿no? Pasado 3 meses, también ya sospechamos que podría estar haciendo necrosis cortical, por consiguiente, enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, son las causas que van a producir. Una cosa es quiénes son susceptibles a ser enfermos renales crónicos, quiénes producen y qué factores, fíjense, acá vamos a la otra columna, de progresión, ¿no? De progresión de enfermedad renal crónica. Pacientes con mayor presión arterial, ¿correcto? Pacientes con mayor glicemias o pacientes que no se controlan adecuadamente sus niveles de azúcar y de presión también, digamos así. Por eso es que hemos estado discutiendo casi ya con todos los grupos, ¿no? Y nos preguntábamos, ¿no? ¿Todos los hipertensos van a llegar, doctor, a hacer insuficiencia renal crónica y requerir diálisis? ¿Todos los diabéticos? No. ¿No? Pero sí aquellos pacientes que están mal controlados, que bueno, pues lamentablemente son a veces hipertensos, de difícil control, etcétera. Esos son candidatos a ser insuficientes. Entonces van a ser factores de progresión de la nefropatía. Problemas de dislipidemia, el hábito de fumar, fumadores, ¿no? Crónicos pueden hacer problemas. Obesidad,
¿no? Síndrome metabólico, ¿no? También no puede a la postre hacer enfermedad renal crónica. Previa glomerulopatía, por ejemplo, el obeso, la obesidad es una causa de glomerulosclerosis focal segmentaria. Se nos revisen, no sé, creo que no lo hemos mencionado, pero en todo caso la obesidad es causa de glomerulosclerosis focal segmentaria. Y una glomerulosclerosis focal segmentaria que no se controla, no se cura, no responde al tratamiento, ¿dónde termina? Haciendo insuficiencia renal crónica. Muy bien. Y finalmente, si el paciente ya ha llegado a la etapa terminal, lamentablemente, no por eso lo voy a abandonar y ya está, su riñón ya está pesado, ya no hay nada que hacer. No. Tenemos que ver calidad de vida. Tenemos que ver. Los procedimientos de diálisis, sea hemodiálisis, diálisis peritoneal, el trasplante, que es otro tratamiento de reemplazo, el objetivo de estos tratamientos es rehabilitar al paciente. ¿Y qué cosa significa rehabilitar al paciente? Que este paciente vuelva a ser lo que era antes de enfermarse, ¿no? Que sea útil a su familia, que siga trabajando. Si era estudiante, que siga estudiando, que sea útil a su sociedad. Esa es la idea, no es que ya está terminal. Mira, por eso esos términos de terminal, insuficiente, debemos ir sacando, ¿no? Estos pacientes son tan útiles, ¿no?, como nosotros, y son tan personas y humanas como nosotros, ¿no es cierto? No por lo que dependen de una máquina de diálisis o tiene un riñón trasplantado va a ser muy diferente a nosotros. Entonces, tenemos que rehabilitar a este paciente. Y para eso tenemos que medir de cómo está dializándose, qué tan eficiente está su diálisis. ¿Dializa bien? ¿Qué tan efectivo es su diálisis de este paciente? Para eso utilizamos varias formas o métodos para evaluar qué tan bien se está dializando. No solamente es cuestión de conectar al paciente, como vamos a ver ahora el procedimiento, a una máquina de hemodiálisis o a una máquina de diálisis peritoneal. No se trata solamente de eso, sino también de preguntarnos si realmente estamos haciendo una diálisis eficiente. Entonces, para eso nosotros tenemos varias formas de medir. Y una de ellas es el KTV. El KTV es una fórmula matemática en la cual considera muchos aspectos para ver si realmente se está dializando, ¿verdad? Entonces, las cifras de 1.2 hasta 1.4 de KTV son diálisis adecuadas. Menos de eso, algo está pasando. Estás dializando poco tiempo, estás utilizando filtros pequeños, estás teniendo problemas de acceso vascular, o sea, hay problemas, ¿no? Entonces, es una forma de medir. El acceso vascular es muy importante. Está demostrado que pacientes que tienen fístula, porque, mira, para acceso vascular, vamos a ver también ahora cuando veamos hemodiálisis, necesitamos un acceso vascular, que la sangre del paciente vaya a su riñón artificial, que en este caso es la máquina, ¿no? Pero para eso necesitamos tener un acceso a su sangre. Y para eso nosotros utilizamos las venas gruesas del paciente y ahí canulamos, ¿no? Y entonces, hay dos formas de que podamos tomar como fuente la sangre. A través de una fístula, que hay que crearla la fístula, ¿no? O a través de catéteres. Entonces, está demostrado, por ejemplo, que las fístulas son mucho mejores en lo que significa diálisis, ¿no? Entonces da mejor calidad de vida. La anemia es un problema de nuestros pacientes, ¿no? Y la anemia significa bienestar del paciente. Entonces, el paciente que está anémico seguramente no va a estar con bienestar, no va a estar con calidad de vida, como quisiéramos, ¿no? La desnutrición es otro gran problema de nuestros pacientes, ¿no? Está totalmente demostrado que la desnutrición es inversamente proporcional a la calidad de vida y a la mortalidad y a la morbilidad. O sea, paciente desnutrido se enferma más y se muere más rápidamente.
El fósforo alto es otro gran problema que tenemos que manejar. Las hiperhomocisteinemias, pacientes que están con insuficiencia renal, les había dicho, no solamente acumula esos tóxicos que es la urea, creatinina, ácido úrico, que buenamente, porque siempre cuando hablamos de insuficiencia renal, nuestra mente inmediatamente se va a la urea, creatinina. Cuando es por lo menos, ¿no? Unos 70 o 80 tóxicos se acumulan en la sangre del paciente y que el riñón no puede eliminarlos. Doctor, ¿y por qué utilizan la urea creatinina nomás para medir esa intoxicación, esa acumulación de tóxicos? Porque son medibles. Todas esas sustancias nitrógenas que es la urea creatinina ácido úrico son medibles, se puede medir y es más fácil, es más práctico. Entonces, una de las sustancias que se acumula también es la homocisteína. Y la homocisteína es un tóxico muy dañino para los órganos y tejidos. Entonces, también tenemos que apuntar ahí, ¿no? Para poder bajar o bloquear la toxicidad de la homocisteína. ¿Correcto? Y esto lo hacemos ya adelantando con el ácido fólico. Si ustedes han tenido la ocasión de conocer pacientes crónicos, van a ver que todos los pacientes reciben ácido fólico. Y uno se pregunta y dice, ¿por qué le dan a todos los pacientes ácido fólico? Le damos por dos motivos. Después de la anemia, que vamos a ver también ahora, que es, vamos a ver, o ya lo hemos visto, los pacientes con anemia, la mayoría de los pacientes crónicos hacen anemia, casi el 97, 98%. Y es una anemia, ¿no? Normocítica, normocrómica. Si usted me pregunta, doctor, después de este tipo de anemia que está mencionando, ¿cuál es el más frecuente? Es la megaloblástica. Y la megaloblástica, como ustedes ya lo saben perfectamente, y se la saben, ¿no? Es producido justamente, ¿no? Por falta de ácido fólico. O el ácido fólico se indica para el tratamiento, ¿no es cierto? Entonces, damos por ese lado, que podría estar haciendo anemia, ¿no? ¿Cómo se llama? Megaloblástica, o para bloquear la toxicidad de la homocisteína. El otro gran problema de nuestros pacientes terminales es la referencia tardía del nefrólogo. Supongo que ya ustedes que están concientizándose en relación a este problema de salud pública. Ya hemos dicho que el problema de la enfermedad renal es un problema de salud pública, ¿no? Ya nos mandarán pues a los pacientes en las últimas, ya solamente para cargar enchufarlo a la máquina y dializar. No. Hay que referirlo, ¿no? Tempranamente. Ya hemos dicho, ¿no es cierto? Hasta el estadio 3A podría ser manejado por el colega que buenamente ya conoce el tema, ¿no? Y puede manejar a estos pacientes renales crónicos, pero a partir de 3B ya tiene que ser a cargo del nefrólogo. Pero doctor, ¿y qué me hago si un paciente está empezando la enfermedad renal crónica? De todas maneras pide opinión al nefrólogo de cómo se puede manejar o voy a ver sus indicaciones. ¿Qué es lo que interesa acá? ¿No? ¿Cómo debo yo ir previniendo de que este paciente vaya a la insuficiencia terminal grado 4, grado 5? ¿No? Justo lo que acá está la otra columna, regresen a ver, de progresión dice, ¿no? Entonces manejar la presión arterial, oye, bastante estás haciendo si tú manejas bien la presión arterial. Estás haciendo bastante bien si tú das antiproteinúrico, si manejas bien el azúcar, si manejas bien el colesterol, le dices, señor, tiene que bajar de peso, deje de fumar, ¿no? Haga ejercicios, estás haciendo un montón por ese paciente. ¿Ya? Entonces, este cuadrito es bastante práctico para tener un enfoque así general, el escenario general de un paciente desde que son susceptibles hasta inclusive pacientes que ya llegaron a la enfermedad renal crónica terminal. ¿Ok? Siguiente. Entonces, este tema ya lo vamos a pasarlo porque en realidad, no sé si ustedes o todos me dicen de que ya nosotros hemos hecho hasta el cansancio, doctor, fisiopatología, ¿no?
Fisiopatología. A ver, perdóneme un ratito. Tengo una interconsulta. Una interconsulta del hospital. Un ratito, por favor. Un stop. Muy bien. Bueno, yo estoy pues de guardia, pero me tengo que escapar para dictar clases. Si no se quejan, me ponen 0 de nota los alumnos. Pucha, entonces, tengo que estar lidiando estas cosas porque a veces hay interconsulta y también podemos tener problemas con los pacientes, entenderán, ¿no? Que lamentablemente, como quiera que ya hay programación de clases, entonces esto pues nadie va a decir, nadie puede hacer coincidir. A ver, por si acaso, los días sábados no me pongan turno. Nadie puede hacer eso, nadie. A no ser que tengan docentes ustedes que bueno, que todo su horario esté perfecto, ¿no? No creo, hasta los que han calificado de primera con 100 puntos, creo que los han calificado, no creo que haya forma. Yo les digo esto porque he sido director del hospital, es bien difícil
y uno puede hacer coincidir su horario con la necesidad de la universidad. Bien difícil, bien difícil. Pero, sin embargo, tratamos de cumplir, pues, ¿no? Entonces, a veces, ¿qué pasa si ahorita no contesto la consulta que han hecho de emergencia? El paciente viene con edema agudo pulmonar, una hipercalemia, mientras hacemos clase bonito acá, tiridín, y se muere el paciente. Y van a decir, señor, ¿y qué pasó? Denuncia penal porque se ha muerto. El emergenciólogo, ¿qué va a decir? Yo, señor, he cumplido con hacer la consulta a nefrología. Nefrología nunca se ha aparecido. Muerto. ¿Sí? ¿Sabes? Entonces, ustedes saben que nuestro acto médico está penalizado, ¿no? Y ahora lo quieren penalizar más todavía. O sea, imagínate, el médico fácil se va a la cárcel, caracho. Y ahora que todo el mundo está tras la mal praxis, por si acaso, ¿eh? Entonces tienen que ir sabiendo ya eso. Hay abogados especialistas solamente en mal praxis, que están dando vueltas en los hospitales y dicen, señor, ¿por qué llora? Se murió su familiar. Yo voy a ver el tema, si es que hay una negligencia, le enjuiciamos y si ganamos, me paga. Oye, pobre médico, caracho, el sueldito que tenemos, imagínense, ¿quién te va a defender? Imagínate. Entonces, es todo un problema, ¿no? Hay que dar mucho cuidado. Ustedes ya tienen que salir también ya sabiendo estas cosas, porque imagínense, pues, que nuestro acto médico esté visto, mirado, respirado por la nuca, por el sistema judicial. Es terrible la cosa, ¿no? Entonces, bueno, vamos. Esto es fisiopatología. Yo me imagino esto lo han estudiado bien, ya me han dicho la otra vez, eso sí, lo hemos estudiado, no hay ningún problema. Entonces vamos a pasarlo rápido, solamente hacerles recordar en todo caso que ustedes ya han revisado con vuestro profesor de semiología y fisiopatología, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la fisiopatología, partimos de una premisa importante, que el examen histológico de un riñón en fase terminal, o sea, es pacientes que estamos diciendo ya que el riñón está en la fase terminal, que se están secando, y de hecho que ya su función renal está menos del 15%, ya petrificado muchos riñones, ya no hay nada que hacer, ¿no es cierto? Entonces, cuando hacemos el examen histológico de estos riñones, de los pacientes que están, por ejemplo, en diálisis, nos ocurre sacar a todos los riñones de todos los que están dializando, va a proporcionar muy poco o ningún dato acerca de la causa que le ha dado origen a. O sea, un riñón terminal de un diabético, de un hipertenso, de una glomerulopatía focal sedimentaria, de una membranosa, de una rara, no sé, de un lúpico, todos van a tener las mismas características. Así seguramente también ustedes han empezado estudiando la biología molecular de esta enfermedad, ¿no? En fisiopatología. Entonces, yo rápidamente lo voy a hacer para no confundir, porque algunos ya me han dicho, usted me está confundiendo los conocimientos que nos han proporcionado, ¿no? Pero en todo caso lo discutimos, ¿no? Al final. Siguiente, a ver, tienen que pasarlo. Entonces, mira, fíjense, tenemos un riñón normal, fíjense, ¿no? Y un riñón terminal. Entonces, cuando nosotros analizamos desde el punto de vista histopatológico un riñón terminal, vamos a encontrar que los glomérulos están esclerosados, ¿no? Los túbulos están atrofiados, de todos. Hay fibrosis y hay inflamación crónica, con macrófagos, linfocitos. Oye, y una pregunta, voy a hacerme preguntas, ya yo como estudiante y profesor. Doctor, ¿y cómo yo podría determinar en este riñón terminal si este riñón es de un hipertenso, de un diabético, ¿no? ¿Cómo podría determinar que todos los riñones llegan así al final? Pues un paciente que está dializando años, su riñón se ha secado como el higo, sí, petrificado. Tú lo tiras al piso y cae como una piedra, así como lo que
Keiko mostró la piedra, ¿se acuerdan el debate? Así, piedra se hace. Está esclerosa. Doctor, ¿y toditas de todo, independientemente de las causas? Sí. Entonces, miremos al riñón, al otro riñoncito normal. Entonces, quiere decir entonces, sigo siendo estudiante, ¿eh?, que hay mecanismos comunes por los cuales va a llevar a una situación terminal así. Sí. Independientemente de que ese riñón sea afectado por un lupus, por una diabetes, independientemente. Quiere decir entonces que los mecanismos son comunes. Ah, interesante, ¿no? Así como estudiante hacen, ¿no? Interesante. Por eso, doctor, entonces, cuando el riñón ya está severamente dañado, o ya es terminal en todo caso, ya no serviría pues la biopsia. Usted siempre decía que ya en riñones avanzados terminados no sirve la biopsia. ¿Por qué? Ahora me explico, sigo como estudiante, ¿no? Si a todos voy a encontrar que los glómerulos están esclerosados, están negros, fibrosados, los túbulos atrofiados, ¿de qué me serviría hacer una biopsia si solamente nos van a decir que tus glómerulos están esclerosados, los túbulos están atrofiados? No me sirve de nada. Ah, esa es la razón entonces por la cual no se hace biopsia ya en el riñón ya terminar. Sí, estoy hablando como profesor, ¿no? No, esa es la razón. Y es más, hasta puedes ponerle en riesgo al paciente si quieres tú punzarlo, ese riñón, porque está achicado, pues, se ha achicado como el higo. Entonces, buscar qué pasa si en ese intento de estar queriendo punzar con estas agujas tan filudas que tienen unas cuchillas pues, así bastante filudas para poder hacer la punción y sacar un pedazo de tejido parenquimal. Tú te imaginas, a ver, vete y en ese afán punza a ver la arteria renal, por ejemplo. Tú te imaginas si te lo llevas la arteria renal. El paciente se desangra y terminaría en sala de operaciones, ¿no? Lógico. Entonces, por esas razones que un riñón terminal ya no, ya no se considera, ya no se indica hacer biopsia renal. ¿Qué les parece? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque todos los terminales van a estar así. Perdónenme. Aló, aló. Sí. Sí. ¿Aló? Sí, sí, sí. Ah, solito. Ah, ya, ya. Ah, ya, ya, ya. Yo también me he venido un ratito a hacer clases. Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo fue? Ya. Ajá. Ya. ¿Cómo no solo?
Hola. Doctor, ¿se le escucha? ¿Nos han desconectado? No, doctor, seguimos. Están aburridos, creo. Están aburridos. Mañana van a ir a votar, supongo, ¿no? Sí, doctor. ¿O no votan? A ver, Yamila, dime. Dígame, ¿Por qué no está indicado hacer biopsia renal en riñones ya avanzados o terminales? porque en este caso la biopsia, por cualquiera sea la causa, no nos va a definir la causa en realidad. Todos van a estar esclerosados, van a tener la misma histopatología. Por eso no se hace la biopsia. Perfecto, ya, por lo menos, éxito, ya yo me voy contento, diría. Así tienen que decir. No tiene sentido ya, señores, porque si al final vamos a encontrar la misma característica de todos los riñones, de un diabetes, ¿para qué me serviría estar punzando? ¿No te parece? Y a su vez, eso hace pensar que hay mecanismos comunes por los cuales, independientemente, todos atentos, independientemente de la causa, miren al riñón normal, independientemente de la causa que esté empezando a malograr, todos tienen mecanismos comunes. Y eso lo explica la biología molecular. ¿Qué les parece? ¿Ya? La biología molecular. Siguiente. ¿Qué es lo que se ha pensado? ¿Quieren que siga esto? Porque a mí me fascina la biología molecular, caracho. ¿Cómo se explicaría, ¿no? Desde el punto de vista molecular, como un riñón de lo que es rosadito, nacarado, blandito, 11 centímetros por 6, termine siendo un higo seco? ¿Cómo se explica? Explícamelo molecularmente. Pucha, esa es la diferencia entre nosotros como los empíricos, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les han dicho a ustedes? Les estoy haciendo recordar nada más que fíjense qué es lo que se ha visto, que hace 40 años ya esto, hace 40 años, más o menos, se vio que en los ratoncitos de experimentación, mira, restringiendo proteínas y bajándoles la presión arterial a estos pacientes, a estos ratoncitos, se supone que se provoca hipertensión para estos ratones de experimentación. Y tú le controlas la presión arterial, ¿no? Y le restringes proteínas, retrasas la evolución de la enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? Los pacientes que tienen nefropatía hacen hipertensión glomerular. Hipertensión, o sea, las pelotitas, que es el glomérulo, incrementa su presión arterial o su presión dentro de esa pelota, dentro del glomérulo. Si incrementa la presión dentro del glomérulo, va a hiperfiltrar. Y toda hiperfiltración es dañino para la membrana basal. Así, métanse eso más, ¿no? Toda hiperfiltración, señor, daña el riñón. Claro, si quieres ser más técnico, toda hiperfiltración daña la membrana basal, por consiguiente, daña el riñón o los glomérulos. Entonces, nosotros al disminuir la hiperfiltración, obviamente disminuyendo la hipertensión glomerular, retrasamos la evolución de la enfermedad. ¿No es cierto? Siguiente. Y la pregunta es, ¿y cómo retrasas, doctor? Bajando las proteínas. Por eso es que en síndrome nefrótico, ¿se acuerdan que hay que bajar la cantidad de proteínas? Claro que sí. Bajas la presión, bajas las proteínas y ya hace 40 años ya se veía de que podrías retrasar la enfermedad renal crónica. Entonces, a ver, pásate el siguiente, yo te voy a decir hasta dónde. A ver, Carlos Eduardo. Un poquito más. Ya, ahí. Fíjense, a ver, ¿qué cosa es esta figura? Bueno, por si acaso esta figura es yo mi ideado, ¿no? Para poder explicar. Acá tenemos la pelotita que es el glomérulo, ¿ya? Dentro de esa pelotita hay, mira, como una especie de gusanitos. Pero lo que predomina ahí es esa parte negra, esa masa negra. Esa es la esclerosis. Esa es la esclerosis.
Y esos gusanitos vendrían a ser los capilares que en este caso estarían constriñidos, obliterados. Entonces yo me pregunto, si yo tengo un riñón, ¿no es cierto?, que está con esclerosis, ¿no es cierto?, que está constriñiendo, ¿no?, pobres ovillo capilar que debe estar pues dentro de la pelota, debería estar el ovillo ahí, ¿no?, flexible, ¿no?, que está constriñendo. La pregunta es, ¿ustedes creen que va a llegar la sangre adecuadamente? ¿Habrá pues una resistencia o no? Claro que sí. Entonces, a través de la arteriola aferente llega la sangre, llega menos, para empezar. Y obviamente, por la arteriola eferente también saldrá menos. Entonces, la obliteración de los capilares, fíjense, de los capilares, va a hacer de que la irrigación peritubular sea disminuida o esté disminuida. ¿Por qué? Porque la sangre del glómero sale en poca cantidad. Y ustedes saben que los túbulos de la nefrona es irrigado por la arteriola eferente, ¿sí o no? Claro que sí. Y si hay poca sangre, obviamente los túbulos van a empezar a sufrir, van a empezar a presentar isquemia. Y finalmente, si la isquemia se hace prolongado, va a terminar atrofiando los túbulos. Fíjense entonces, ese glomérulo que está esclerosado, a su vez, secundariamente, está atrofiando el túbulo. ¿Por qué? Porque hay menos irrigación sanguínea. Y esa isquemia tubular termina en fibrosis tubular. Ahora regresa a la figura anterior que hemos estado. Entonces, ya, siguiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa desde el punto de vista histopatológico y morfológico? Primero, se va a tener que esclerosar el glomérulo, ¿sí o no? A través de esa obliteración que hemos visto. ¿Y debido a qué se obliteran esos capilares? Debido a la presencia de esa fibrosis, ese material negro que hemos visto. Pregunta, ¿y ese material negro qué cosa es, doctor, desde el punto de vista químico? Fíjense qué cosa es. Colágeno tipo 4, 5, fibronectina, laminina, sulfato de heparina, proteoglicano. O sea, esa cosa negra, esa fibrosis que está apretando, constriñendo los pobres capilares dentro del glomérulo, es esto. Y entonces, esa presencia va a hacer de que haya expansión mesangial. ¿Se acuerdan del mesangio, no? Que es el espacio que está entre capilar y capilar. Entonces, como ya hay la presencia de esta sustancia negra fea, ¿no? Entonces, al expandirse el mesangio, ¿no? ¿Qué cosa significa expansión mesangial? Aumento de la proliferación celular. O sea, las células del mesangio empiezan a proliferar. ¿No? Esas células en forma de estrella del mesangio proliferan y a su vez no solamente proliferan, se reproducen, ¿no es cierto?, sino producen esa sustancia matricial, esa cosa negra. Repito, ¿qué cosa es esa cosa negra? Es el colágeno, fibronectina, laminina, sulfato. Oye, caracho, mira, fíjense. Y esas dos cosas, aumento de la proliferación celular y el aumento de la matriz mesangial, es la esclerosis y la fibrosis que está llevando a la insuficiencia renal crónica. Entonces, de primera instancia, ¿qué cosa pasa? Hay una obliteración de los capilares glomerulares. Siguiente. Entonces, cuando uno se pregunta, esa sustancia negra, esos son componentes proteicos. Y hay de diferentes tipos, ¿ah? Unos que son estos componentes proteicos son proteínas estructurales tipo colágeno 4,5, hemos dicho, laminina. Hay proteínas de cementación, que son la base, ¿no? Fibronectina, vitronectina, intactina, nidrógeno, trombosondina.
Hay proteínas que le confieren a la matriz propiedad de gel, como gelatina. ¿Quiénes son? Es los glicosaminoglicanos, el heparansulfato, el hermatansulfato, condroitinsulfato, decorina, biglicanos. O sea, esa cosa negra, esa fibrosis, esa esclerosis, está estudiado, son estas sustancias, ¿no? Siguiente. Entonces, fíjense, de nuevo, lo primero que se va a esclerosar es el glomérulo. Secundariamente, como quiera que los túbulos recibe la irrigación de la arteria, a través de la arteria deferente, entonces, al recibir menos irrigación, o sea, menos nutrientes, menos oxígeno, ese túbulo va a empezar a isquemia, a atrofiarse y finalmente a fibrosarse. O sea, secuencialmente entonces, primero el glomérulo se esclerosa y secundariamente los túbulos. Y se terminó de esclerosar y fibrosar la nefrona. La nefrona, ¿qué cosa es? Glomérulo más su sistema túbulos. Fíjense, ese es el camino. Esa es la secuencia. La pregunta de Shamila es así, mira, voy a preguntar en vez de ella. Doctor, ¿y puede ser al revés? Que primero se lesione los túbulos y secundariamente el glomérulo. Sí se puede. ¿En qué casos? A ver, en las uropatías obstructivas. Primero, ¿qué creen que se lesiona cuando hay obstrucción y cuando el riñón está ahogado porque no puede desembocar la orina que está produciendo? No drena, está obstruido la vía urinaria. Entonces, primero se lesionan los túbulos y secundariamente los glomérulos. ¿Qué les parece? Entonces, por cualquiera de los lados, la nefrona, que es el constituyente, la unidad anatómica, fisiológica del riñón, se lesiona. Ahora, sigamos complicando la cosa. Siguiente. Entonces, cuando uno se pregunta y dice, ¿no? ¿Cuáles son las modificaciones en general sustanciales tanto del glomérulo como del intersticio de los túbulos? Es de que en todas hay proliferación de fibroblastos, hay depósito matricial, infiltración por macrófagos, linfocitos. Siguiente. ¿No? Eso en todas. Entonces, regresamos a la figura inicial. ¿Se acuerdan lo que Shamila decía? Ya no hacemos biopsia, no está indicado. Además, no tendría sentido si todos los glomérulos vamos a encontrar esclerosados, si todo así negro, con esa cosa, sustancia matrizal feo, ¿no? Que hemos dicho que es fibronectina y que no sé qué cosas. Todos se van a tener fibros, va a haber inflamación, va a haber atrofia. ¿Para qué le hago? Pero a su vez eso nos hace pensar de que debe haber mecanismos comunes, ¿se acuerdan que dijimos? Para que independientemente de la causa quien esté produciendo la insuficiencia renal, lleve a ese estado. ¿Cuáles son esos mecanismos comunes? Aquí están. Factores de crecimiento, las citoquinas, la angiotensina 2, que les trae recuerdo para ustedes. La angiotensina 2 nos han enseñado así a viva voz que es un potente vasoconstricción, señor. Pero vamos a ver que no solamente es un potente vasoconstricción, sino participa también en la fisiopatología de la insuficiencia renal crónica. Tenemos por otro lado el péptido natriurético auricular, los lípidos, las endotelinas. O sea, todas esas son las que van a participar en la esclerosis, en la atrofia, etcétera, del riñón. Siguiente. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, decimos, ¿y cuáles son esos péptidos implicados en la lesión renal? El hecho de que termine produciéndose esa esclerosis que finalmente va a constreñir, va a producir hipertensión dentro del glomérulo, una desgracia. Esos péptidos son los factores de crecimiento. Fíjense, tenemos el factor de crecimiento alfa, el factor de crecimiento beta, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, los fibroblásticos, factor de crecimiento de epidérmicos, insulínico tipo 1, etc. Todos estos factores de crecimiento, que son péptidos, proteínas, tienen un origen. Por ejemplo, el factor de crecimiento alfa se origina en los macrófagos, en las plaquetas.
Y se dice que también las células mesangiales producen, pero todavía no está claro eso. ¿Y qué hacen? A nivel, estas, ¿no? O dónde actúan, perdón, en las células mesangiales, en las células endoteliales, en las células epiteliales, fibroblastos, etc. ¿Y qué hacen? Inhiben o estimulan la proliferación celular, lo que estaban haciendo. Prolifera las células, ¿no? Mesangiales, producen la sustancia matricial, que es la parte fea que hemos visto, proteoglicanos, fibronectina, colágeno. Y así cada uno de estos va a tener un origen, va a tener dónde actuar, a las finales todas. Lo que van a hacer es estimular la producción de células y a su vez esas células van a producir esa sustancia matricial, factor de crecimiento, factores de crecimiento que van a llegar a producir la esclerosis. Eso es finalmente, cada uno de estos factores de crecimiento van a hacer eso. ¿En qué va a terminar? En esclerosis, produciendo esa sustancia negra, fea, que son todas estas sustancias químicas que se han estudiado, ¿no? Siguiente. Por otro lado, también las citoquinas, mira, tienen un rol importante en la fisiopatología. La interleuquina 1, por ejemplo, igual tiene un origen, se producen las macrófagos, células mesangiales. ¿Dónde actúan las células mesangiales? ¿Qué van a hacer? Son mitogénicos. ¿Qué cosa es mitogénico? Estimula la producción, la proliferación de células. Y a su vez, esas células van a producir la sustancia matricial, esa esclerosis. Y así la interleuquina 1, 6, el factor de necrosis tumoral alfa, todos van a ser mitogénicos. Cuando tú hablas de factor de crecimiento, también estamos hablando de factor de estimulación o mitogénico. Cualquiera de los términos son sinónimos. Siguiente. Fíjense entonces, tenemos esos péptidos implicados, tenemos la citoquina, tenemos las hormonas. Oye, la angiotensina 2, ¿qué nos han dicho? Que es un potente vasoconstrictor, pero también, mira, es un péptido implicado en la lesión renal evolutiva. Actúa a nivel de las células mesangiales, células del túbulo proximal, etc. ¿Qué hacen? Mira, estimulan la secreción de colágeno tipo 4, estimulan la hipertrofia. ¡Wow! Entonces no solamente es vasoconstrictor, sino también es un factor de crecimiento. Claro que sí. Es un factor de crecimiento que va a provocar la producción de estas células, ¿no? Y de la sustancia matricial. Pues yo al inhibir la angiotensina 2, no solamente estoy mejorando la autorregulación glomerular, ¿se acuerdan? Vasodilata, sino también estaría bloqueando como factor de crecimiento. Tenemos el péptido natriurético auricular, las endotelinas, todos también van a actuar en la fisiopatología siguiente. Entonces, como verán, esto de los mecanismos comunes, esta participación de todos estos factores de crecimiento mitogénico, ¿no? Finalmente van a producir esa esclerosis glomerular y la atrofia ya va a ser secundario a que la irrigación de ese glomérulo que ya no está expulsando sangre a través de la arteria deferente va a producir isquemia y atrofia tubular. Entonces, ni hablar, ya de alguna forma se ha avanzado ya en la explicación molecular de la fisiopatología. Por otro lado, existen factores favorecedores de la progresión de la nefropatía. Un paciente que es nefrópata, no solamente es que el glomérulo, el túbulo está dañándose. Alrededor de ese paciente nefrópata, ese paciente puede ser hipertenso, ¿no? A su vez
les hacen hacer ejercicios, hacen tai chi, hacen una serie de actividades para coadyuvar el control de la hipertensión arterial, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la verdad. Tenemos que actuar entonces sobre la hipertensión, controlar bien, controlar la proteinuria, habrá que dar antiproteinúricos, ¿no? Controlar el colesterol, triglicéridos, hay que controlar, ¿no? Bueno, en fin, ¿no? Coagulación intraglomerular. Fíjense, cuando nosotros, nos explicamos por qué, cómo es que la hipertensión arterial, por ejemplo, siendo un fenómeno físico, netamente, de flujo, el cambio de la turbulencia lesiona la pared vascular, y en esa lesión de la pared vascular se van a producir microtrombos. Entonces, esos coágulos intraglomerulares van a producir factores de crecimiento y a su vez ya sabemos que termina en esclerosis. Entonces, ¿por qué no evitamos que se formen coágulos? ¿Con qué tendríamos que manejar? Con antiagregantes plaquetarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Las nefritis intersticiales hay que tratar si es que las hay. La obesidad, hay que bajar de peso, ¿no? Si es fumador el paciente, hay que hacer de que se quite de ese vicio. Tener en cuenta algunos factores que ya no dependen de modificar, por ejemplo, niños que han nacido, por ejemplo, con bajo peso, etcétera, eso pues habrá que ir controlándolo con tiempo y, ¿no? Existe un trabajo, por si acaso, en el Seguro Social, de hecho, de 30 años desde la creación del hospital, y que se ha visto a todos los niños que nacieron con bajo peso, y ya se ha visto que hay obesidad, sobrepeso, algunos incluso ya son hipertensos, fíjense. Os les digo, paciente que ha nacido con bajo peso, futuro hipertenso, diabético, hasta podría ser futuro enfermo renal crónico, fíjense, sobre todo los varones, ¿no? Los factores raciales, genéticos, que también lo hemos visto, las proteínas en la dieta, hay que bajar las proteínas. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la presión oncótica incrementada va a producir hiperfiltración glomerular, entonces, esto podemos intervenir. Esos factores de crecimiento alfa, beta, insulínico tipo 1, tal vez todavía no las tenemos, aunque ahorita ya está pues ya prácticamente en boga el estudio y en cualquier momento va a empezar obviamente, entonces la idea va a ser que no haya enfermos renales crónicos, ¿no? Siguiente. Entonces, fíjense, a ver, la pregunta es, ¿cómo es de que la hipertensión arterial, ¿no?, sistémica va a finalmente llevar o contribuir a la esclerosis, a formar esa cosa negra fea? Fíjense, la hipertensión, ¿no?, que conjuntamente con la hiperperfusión, es un efecto mecánico en realidad, ¿no? Y ustedes saben que cuando hay hipertensión arterial, hay una alteración del flujo vascular, ¿no? Hay lo que se llama la turbulencia vascular, ¿no? En los costados íntima de la pared, el flujo es laminar, ¿no? Y en el centro es concéntrico. Mire, si estoy hablando mal, córtenme y dígame, doctor, no es así, ¿no? Entonces, el flujo es así, ¿no? Laminar en los costados y al centro es circular. Cuando hay hipertensión arterial, ¿no?, ese tipo de recorrido de la sangre se altera y hay una turbulencia. Y esa turbulencia puede lesionar la pared vascular, fíjense. Lesiona, y eso se llama el estrés de cizallamiento. Al lesionar la pared es como que tú agarraras, ¿no?, un combo y empiezas a golpear la pared, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer como resultado de esto? Se va a producir lesiones, huequitos, huecos. Y en esos huecos es de que se aprovecha que las plaquetas empiezan a juntarse entre esos amiguitos. Y entonces, ¿no?, al juntarse estas plaquetas, obviamente activado previamente, van a empezar a formar por la coagulación intraglomerular en esos
huecos. Y estas plaquetas, estos coagulitos, van a empezar a producir potentes mitógenos, ¿no? Como el factor de crecimiento alfa, el factor de crecimiento beta, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Esos mitógenos, factores de crecimiento. ¿Y qué va a hacer eso? Va a hacer que se proliferen las células mesangiales del túbulo proximal y van a empezar a producir la matriz mesangial. ¿Qué cosa es la matriz mesangial? Esa cosa negra, que es la esclerosis. Entonces ahí ya están diciendo seguro, alguno de ustedes, el que me está siguiendo, ¿no? O sea, un efecto mecánico, doctor, que es la presión, puede terminar produciendo sustancias químicas y producir esa cosa negra, esclerosis. Claro que sí. Esa es la explicación ¿no? Basado en la biología molecular de la fisiopatología de las nefropatías. Fíjense. Siguiente. Como una dislipidemia, ¿no? Ustedes saben que tenemos dos tipos de grasas, ¿no? El colesterol y el triglicérido, ¿no? Y el colesterol a su vez tiene sus unidades, ¿no? Las LDLs, las HDLs, el VLDL, ¿no? Sobre todo, ¿no? ¿Cuáles son los buenitos? El HDL. ¿Cuáles son los malos? El LDL, el VLDL. Entonces, colesterol malo, para ser malo y lesionar las células, tiene que oxidarse, ¿no? Y al oxidarse, lesionan las células, lesionan el tejido. ¿Correcto? Y esto finalmente va a contribuir en la aparición de las lesiones renales progresivas. Va a activar los macrófagos y los macrófagos a su vez van a producir mitógenos. Entonces está demostrado que utilizando fármacos que van a bajar estos lípidos, van a limitarse las lesiones glomerulosas. O sea, si nosotros tratamos el colesterol y triglicéridos, de alguna forma estamos disminuyendo la progresión o estamos haciendo que se lesionen menos. Siguiente. ¿No? Por otro lado también, ya sabemos eso, que restringiendo proteínas, nosotros podemos hacer nefroprotección. Y eso ya lo hemos demostrado hace 40 años con esos ratoncitos de experimentación que les mostré al inicio. Solamente hacía de que se retrasaba la progresión de la insuficiencia renal. Y que cuando restringe, ¿qué es lo que pasa? Bajas la hemofiltración, bajas la producción de mitógenos, disminuyes la proteinuria, disminuyes la hiperlipidemia, disminuyes la producción del factor de crecimiento insulínico tipo 1. Fíjate, solamente bajando proteínas en la dieta de un paciente que es nefrópata. Entonces, ¿estás haciendo nefroprotección? No, claro que sí, estás haciéndolo. Por otro lado, la restricción de fosfatos también, siguiente, ¿no? Ahora, por otro lado, se ha visto que la proteína, el hecho que ese glomero esté perdiendo proteínas, como por ejemplo en las glomerulopatías proteínas, eso se ha demostrado que a la postre lesiona más todavía el riñón. Porque se ha visto que se atrapa cuando hay proteinuria al momento de escapar la proteína por el glomérulo dañado, hay un atrapamiento de macromoléculas a nivel del mesangio. ¿Y qué va a hacer esas macromoléculas? Va a hacer que proliferen las células mesangiales y va a sintetizar la matriz mesangial. ¿Qué cosa es eso a los finales? Es la cosa negra. Fíjense, o sea, el hecho de perder proteínas ya está también contribuyendo en la lesión. Por eso hay que dar antiproteinúricos. Bueno, pues, ¿no? Siguiente. Igual, ¿no? Si se están formándose coagulitos o microcoágulos, hay que utilizar, desagregar esos coágulos. No se junten, señores, porque ustedes cuando se juntan son malos, pues, ¿no? Entonces está también totalmente demostrado eso. Siguiente. Las nefritis. Si un paciente es nefrópata, encima tiene nefritis intersticial, túbulo intersticial, como vamos a estudiar también, que es debido a una serie de hipótesis que se planteaban, la pérdida de tolerancia a un antígeno glomerular, la inducción de antígeno nefritógeno, rebosamiento de inmunodepósitos, etc. A la final es esto que ¿a qué conlleva? La infiltración del intersticio, y que por la acción de las citoquinas, factores de crecimiento, va
a lesionar con C, caracho, lesionar el túbulo intersticio y va a contribuir a la lesión renal. Siguiente. Entonces hay que evitar las nefritis. La obesidad, fíjense, la obesidad demostrado que es causa reconocida de proteinuria y glomerulosclerosis focal segmentaria. Y estos estudios conocidos de Hall ya demuestran eso, ¿no? Que la compresión mecánica del riñón, ya que la grasa extrarrenal de la cápsula entra en el hilo y rodea la médula renal. Y estos cambios contribuyen al gran aumento de la presión del fluido intersticial con disminución del flujo sanguíneo medular, aumento de la reabsorción de sodio y activación del sistema renina-angiotensina. Entonces la obesidad también mal, porque va a contribuir a la lesión renal. Siguiente. El tabaco igualmente produce daño a través de la activación sistémica de aumento de la presión arterial, estrés oxidativo, disminuye el óxido nítrico, aumento de las endotelinas. Finalmente, ¿no? Y sobre todo en pacientes diabéticos, ¿no? Esto va a ser mucho mayor todavía. Siguiente. Como les había mencionado, la disminución congénita del número de nefrones, el bajo peso al nacer ¿no? También a la postre podría llevar, que es otro factor. Siguiente. Los factores raciales y genéticos, ya lo hemos comentado. Siguiente. Y las proteínas de la dieta. Eso es hartamente conocido, repetido por todos nosotros y ustedes también seguramente. Si tú quieres proteger la nefrona, tienes que bajar la cantidad de proteínas en la dieta. Y esto está demostrado con estudios de metaanálisis, ¿no? De Pedrini, son estudios grandes que han demostrado que tienes que bajar. ¿Por qué? Porque te produce hiperfiltración y la hiperfiltración es dañino para la membrana basal, ¿no? Capilar. Siguiente. Entonces, ¿no? Me he atrevido a hacerles recordar vuestra fisiopatología de la insuficiencia renal crónica, ¿no? A través de una explicación, ¿no? Basado en la biología molecular. Finalmente podemos decir, si bien es cierto, todavía no tenemos medicamentos que bloqueemos todos estos factores de crecimiento mitogénicos que terminen en producir esclerosis, atrofia, pero los factores de progresión sí podemos intervenir, doctor. O sea, controlar la presión arterial, controlar el nivel de azúcar del paciente. Si es gordito, hay que decir que baje. Si fuma, hay que decir que no fume. En fin, todo lo que hemos hablado, ¿no? ¿Podemos hacerlo? Sí lo podemos hacer. Son factores modificables, ¿no? Pero esto de la biología molecular es para filosofar, ¿no? Porque finalmente, si es que me han captado a alguien de ustedes, estará diciendo, oye, si hubiera medicamentos que bloqueen todos esos factores de crecimiento, factores mitogénicos, como lo llama el doctor, entonces no habría enfermos renales crónicos, ¿no? Claro. Hasta es un sueño, ¿no? Tanto paciente ahora que tenemos, caracho, ¿no? Entonces, así se está explicándose mediante la biología molecular todo lo que es la fisiopatología de las nefropatías crónicas, ¿no? Muy bien. Entonces, una vez revisado esto, vamos a ver qué pasa con la clínica. ¿Cuál es la sintomatología, el cuadro clínico del paciente con enfermedad renal crónica? Mira, ustedes han enfrentado o han conocido pacientes enfermos renales crónicos. Estos pacientes tienen manifestaciones generales, ¿no? Malestar, astenia, dinámica, no tiene ganas, está sin fuerzas, está con... ¿no es cierto? No tiene ganas de hacer nada, está callado, en fin, ¿no? Son manifestaciones generales. ¿Puede haber perturbación del metabolismo del agua? Sí, generalmente empiezan a retener agua, sobrehidratación. ¿Puede alterarse el sodio y potasio? Sí, puede haber hipernatremias o hiponatremias más que todo. Y en cuanto al potasio, puede haber hipercalemias. ¿Se acuerdan de la aguda? Es exactamente lo mismo, solo que acá la presentación es más progresiva, más digamos, poco a poco, ¿no? ¿Se altera también el equilibrio ácido-básico? Sí, usualmente hay acidosis metabólica. Siguiente. A nivel del metabolismo de calcio y fósforo, ¿no? Vamos a producir una enfermedad
bastante característico de los enfermos renales crónicos, que son las enfermedades minerales óseas, ¿no? Esa parte, a ver, tengan presente así. Va a haber una enfermedad mineral ósea. Y dentro de estos tenemos las de alta remodelación y las de baja remodelación. Alta remodelación consideramos cuando hay un incremento de la paratormona más de 3 veces su valor normal. O sea, 65, hasta 65 es normal, picogramos, ¿no es cierto?, por mililitro, y pueden ser más de 165. ¿No? Esos son de alta remodelación. Y de baja remodelación son aquellos que están menos de 165 o están normales su PTH. Enfermedad mineral ósea de baja remodelación, o también se llaman enfermedades adinámicas, porque no hay actividad de los fibroblastos y de los osteoclastos. En fin, entonces, clasificado así la enfermedad mineral ósea, hay ya típicamente algunas alteraciones patológicas, como es la osteitis fibroquística, la osteomalacia, el raquitismo, la osteoporosis. Entonces, se va a enfermar el hueso en un paciente renal crónico. A nivel de la sangre, igualmente, vamos a tener alteración de las 3 series, traducida en anemia, en equimosis, alteración de las plaquetas, susceptibilidad a las infecciones. El paciente puede tener fácilmente infecciones. Puede haber manifestaciones neurológicas, hipersonia, cefalea, convulsiones, coma. ¿Sí, pues? El paciente urémico puede hacer todo ese problema, ¿no? También a nivel de la esfera psiquiátrica. El paciente puede estar con confusión mental, apatía, depresión, reacciones psicóticas, etc., ¿no? Siguiente. Como verán, todos los órganos y sistemas están afectados, ¿no? Manifestaciones cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, coronariopatías, pericarditis. Alteraciones pulmonares, vamos a ver pulmón urémico, las neumonitis urémicas, las calcificaciones pulmonares. Siguiente. A nivel digestivo vamos a ver amargor de boca, aliento fétido, que es el fetor urémico, anorexia, pica. La pica es la obsesión compulsiva de ingerir sustancias no alimenticias. Estos pacientes comen papel higiénico, tierra, ¿no? El hollín, no sé, la arena, ¿no? Una serie de sustancias que no son alimenticias, ¿no? Y eso es explicado por la anemia que los pacientes tienen. En relación a lo que es anemia, a ver, es un poquito ampliar. Las anemias que hacen estos pacientes generalmente son de tipo normocítico y normocrómico. Estos pacientes crónicos. Normocítico, normocrómico. ¿Ya? Entonces, las anemias van a producirse por déficit de hierro y por déficit de la eritropoyetina. Estos, como el paciente renal crónico, va a producir una serie de sustancias, de factores de crecimiento por la enfermedad. Entonces se va a alterar todo el metabolismo tanto del hierro como la eritropoyetina. Finalmente aterrizan haciendo anemia. 97% de los pacientes hacen anemia. Entonces, obviamente, cuando hablamos de anemia, tenemos que también ver pues las variabilidades que hay en cuanto a la anemia, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la altura, ¿no? ¿Cuánto es normal a nivel del mar y desde cuándo consideramos anemia? A nivel de altura, y en altura en diferentes pisos ecológicos, ¿no? Entonces, todo un tema, ¿no? Pero lo cierto es de que la mayoría de nuestros pacientes hacen anemia, 97 a 98%. Tanto así que son criterios de diagnóstico, vamos a ver. A nivel endocrinológico, vamos a ver que hay hiperparatiroidismo, hiperprolactinemia, disfunción sexual, amenorrea, ciclos anovulatorios, ¿no? Por eso es que estos pacientes, la capacidad de fertilización disminuyó tremendamente a una LASAI, ¿no? Ese es un gran problema. En caso de las damas, va a ser también difícil que lleguen al embarazo. Y si llegan al embarazo,
terminan pues en abortos, en partos maduros, prematuros, y si llegan hasta el final, que raramente puede darse, nacen pues con crecimiento retardo, ¿no? Hay un retardo del crecimiento intraútero. Entonces, todo un problema por la uremia, fíjense todo lo que se suscita, ¿no? A nivel de la piel, a nivel dermatológico, hay piel con tinte amarillo terroso, una palidez bien característica, ¿no?, de nuestros pacientes. Muchas veces se encontró, aunque ahora ya con tratamiento que ya es mucho más accesible, ya no se encuentra escarcha urémica, pruritos, sí. Prurito es una cuestión muy, muy frecuente en nuestros pacientes y está explicado por el depósito de la paratormona a nivel de la piel que causa la sensación justamente de, ¿no?, de querer rascar esa zona que está, pues, ¿no? Entonces, este es un problema a nivel dermatológico. Siguiente. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos, ¿no?, de un paciente con enfermedad renal crónica? Para decir que esto en realidad no está escrito, pero considero que es muy importante tener en cuenta estos parámetros para decir si cumple o no cumple para ser crónico. Primero tiene que haber una uremización a través del tiempo, ¿no? Y esto lo valoramos mediante el dosaje de la creatinina, ¿no? Entonces, el paciente hace 6 años estaba con 2 de creatinina, hace 4 años 4 y ahora está con 6. Eso es uremización a través del tiempo. O creatinización, también se dice, ¿no? El otro criterio es la anemia, justamente lo que les decía. La mayoría de nuestros pacientes tienen anemia, el 97-98%. El tercer criterio es la enfermedad mineral ósea, que está representado las EMOS, enfermedad mineral ósea, de alta remodelación por esta enfermedad que es la osteodistrofia renal. ¿Ya? El cuarto criterio es que los tamaños renales están disminuidas, ¿no? Están pequeñas. Es lo que siempre discutimos, ¿no? El tamaño renal está bien, ¿y de qué depende? De la estatura del paciente, sí, pues. Ya en la práctica hemos revisado con algunos grupos, y no es con todos, ¿no? Nosotros podemos estimar el tamaño renal de acuerdo a la estatura, sí, pues, con el índice de Hodgson, ¿se acuerdan? Entonces, es importante eso. Entonces uno dice, pues, oye, el tamaño no está adecuado para su estatura de este paciente, está pequeño. Oye, además, mira, su parénquima está disminuida. ¿Y qué es el parénquima? Es la parte externa del riñón, o sea, la corteza. ¿Y cuánto es normalmente? Entre 15 a 20 milímetros, o sea, 1.5 a 2 centímetros. ¿Y qué cosa hay en la corteza? Todos los glomérulos, todas esas pelotitas están ahí a nivel. Y si hay esclerosis, de hecho que va a disminuir su diámetro, pues, ¿no? Va a empezar a achicarse todos los glomérulos y obviamente el diámetro va a bajar. Entonces, menos de 15, ya estoy hablando, ya es considerable, ¿no? Entonces, el parénquima está disminuido, decimos, ¿no? El tamaño está bajo y está chiquito ese riñón. No le corresponde para su estatura. Ya le he sacado con índice de Hodgson. Y además, no se diferencia la corteza de la médula. Normalmente debe diferenciarse, sí debe diferenciarse. ¿Y cómo así? La parte externa o la corteza está más oscurita. ¿Y por qué está oscura? Porque ahí están los glomérulos. ¿Y por qué se ve oscuro? ¿No? Porque está el conglomerado de capilares dentro de los glomérulos, ¿sí o no? Ya, entonces ya es oscurito la parte externa. Es ecogénico, decimos, desde este punto de vista radiológico, ¿no? Oye, ¿y la médula cómo está? ¿Qué cosa hay en la médula? Hay los túbulos y el intersticio. ¿Y cómo se ven en color? Están un poquito más claros. ¿Por qué claros? Porque no están, pues, no hay capilares, porque el capilar está lleno de sangre, por eso se ve oscurito. Entonces debe diferenciarse la corteza de la médula. Por eso decimos, hay una buena diferenciación de la corteza o córtico medular. Pero si pasa lo contrario, hoy no se diferencia la corteza de la médula. ¡Wow! Entonces, ¿qué cosa pasa? Hay esclerosis, hay atrofia y todo se ve blanco. Todo el riñón lo veo blanco. Uy, ha perdido. Ha incrementado su ecogenicidad. Yo no diferencio corteza de la médula, ¿no?
Fíjense, entonces los radiólogos o los ecografistas nos dicen, ha perdido la diferenciación córtico-medular del riñón de tu paciente. ¡Wow! Quiere decir que se ha esclerosado. Y la esclerosis, la atrofia, se ve pues blanco, hipericogénico. Caracho, entonces, el tamaño renal es un criterio para decir que es un enfermo renal, salvo excepciones. Ahorita, por ejemplo, ya estarán recordando, a ver, ¿en qué casos, estando ya el riñón en fase 5 o terminal, el riñón sigue con tamaño normal? ¿Se acuerdan los diabéticos? Diabéticos, el riñoncito hasta crece al inicio, ¿no? Pero después también igual se va a achicarse, pues. También, a ver, ¿en quién más podría estar? Oye, en una amiloidosis. Claro, las fibrillas se meten y crece el riñón. Pero la diferenciación igual está alterada. Pues está crecido. ¿En quién más podría estar grande el riñón? Oye, y una poliquistosis renal. Claro, pues ese riñón está grandazo, como un racimo de uvas, ¿no? Quistes por acá chiquitos, grandes, regulares. El riñón está grande. Por eso estoy diciendo, si hablo de criterios, no es que el 100% tiene que cumplir, por si acaso. Cuidado, por ejemplo, hay pacientes que están en fase grado 5 y están en diálisis y sin anemia. Hay quistes, por ejemplo, productores de eritropoyetina, entonces de hecho no hacen pues anemia. Pero mayoritariamente, ¿no? Deben cumplir esto. Entonces, si yo te digo, Shamila, hay un paciente en la cama 20, ve si es crónico o es agudo. Dice que la creatinina está alto. Entonces tú vas subiendo las gradas, porque no hay que utilizar ascensor, y vas diciendo, oye, para decir que es crónico, tengo que ver que la creatinina ha ido elevándose a través del tiempo. A ver, voy a revisar la historia clínica. Voy a ver si tiene anemia. El paciente debe estar pálido y voy a ver su hemoglobina. Y el otro criterio, el tamaño. Ojalá que le hayan hecho la ecografía. O la ecografía, uy, ¿cuánto está el tamaño? 7 centímetros. Uy, en ratito, es adulto, 7 centímetros. No hay diferenciación córtico. 7 es chiquito. A ver, mi índice de Hodgson. Índice de Hodgson es igual, Hodgson con D, va a ser igual a la estatura en centímetros por 0.057 más 2.646. Uy, sale 7.5. ¿Cuánto debe ser normal tamaño? 11. Está chiquito. Sí cumple. Está anémico este paciente. Wow. Ya está. Y su creatinina el año 2.5. Caracho, ni hablar, cumple, pues, ¿no? Y si es diabético, le aumento un criterio más. Menor necesidad de antidiabéticos o tendencia más bien al hipoglucemia. Doctor, ¿sabe qué? Mi endocrinólogo me ha dicho que baje la dosis de antidiabéticos. Estoy utilizando solamente insulina. Doctor, mi azúcar se me para bajando y me pongo frío. Doctor, me han dicho que ya no utilice, dice, ya mi diabetes se ha curado solo mi riñón. No es que sea solo su riñón. Lo que pasa es de que la lesión renal ha sido más severa. El 90% de los pacientes ya no requieren antidiabéticos cuando llegan a la fase terminal 5. Entonces, ustedes agarran y dicen, oye, ¿cumple o no cumple? Sí, cumple, pues. Entonces llamo, doctor Nieto, paciente ya es un paciente crónico. Cumple los criterios de enfermo renal crónico. Más bien ahora lo voy a estadiar, si está en estadio 4 o está en estadio 5. Si está en estadio 5, doctor, le voy a avisar que ya tiene que dializarse. Porque a partir de estadio 5, el paciente debe artificial, ¿no? Que vamos a estudiarlo en la próxima clase muy detalladamente, ¿no? Cómo vamos a tratar a estos pacientes, ¿ya? Y con esto termino. Siguiente. Entonces, frente a esta situación, hacemos un plan de trabajo, ¿no es cierto? ¿Qué voy a pedir? ¿Qué exámenes voy a pedir y cómo debo interpretarlos? O sea, me voy a auxiliar de examen, voy a recurrir a los exámenes auxiliares, auxilio, para que me confirmen o me descarten
mi enfermedad, ¿no? Entonces, le voy a pedir un hemograma, voy a ver, oye, mira, hay anemia normocítica, ¿no? Es propio de los enfermos renales. Hay retención nitrógena, la urea está elevada. Hay ácidos metabólicos, le voy a pedir gases arteriales. Hay hipocalcia, el calcio está bajo. El fósforo está alto. La paratormona se puede estar alto. El entra bien el riñón. ¿Y cómo sabes si concentra o ya no concentra el riñón? Dice que lo primero que se pierde cuando el riñón es crónico, pierde la capacidad de concentrar la orina. O sea, quiere decir que los mecanismos de contracorriente que se lleva a cabo en el túbulo y en el intersticio, o sea, en la médula, se altera. Claro que sí, el mecanismo de contracorriente. ¿Ya no concentra? Ya no. O sea, quiere decir que la orina de un paciente crónico está totalmente diluido. Sí. ¿Y cómo clínicamente puedo ver su orina si es que no está infectado? Clarito, cristalino, como el agua de caño. Oye, tan clarito orina este paciente. Es que ya no concentra su riñón, la orina. Ya no concentra. ¿Y cómo puedo medir yo la concentración mediante la osmolaridad? Pero de otra forma, mediante la densidad urinaria. ¿Y cuánto es la densidad urinaria? Entre 1010 a 1030. O si está hipostenúrico. Y si está en menos de 1010, está hipostenúrico. No concentra. Oye, entonces, ¿le puedo hacer densitometría? Sí, hazle. Mira, pues, todo eso vamos a encontrar. En el examen de orina vamos a encontrar, dependiendo de la causa, proteinuria, leucocituria, etcétera, ¿no? Siguiente. Siguiente, ya se ha dormido ya, Carlos Eduardo. Le pido una ecografía, vamos a estar atróficos. Le vamos a pedir también una radiología de los huesos para ver osteodistrofia renal. ¿Se acuerdan que lo estaba haciendo enfermedad mineral ósea? Le voy a pedir una teleradiografía de corazón. El corazón está grande hoy. El botón aórtico está prominente, caracho. El índice cardiotorácico ha bajado, ¿no? A carambas, entonces le pido una teleradiografía, le hago un electrocardiograma, no va a ser que el potasio, el calcio estén alterados o el corazón esté grande, yo por el electro puedo, diabético, es hipertenso, fíjense pues, la velocidad también le puedo hacer de conducción nerviosa, sí, electromiografía, está disminuida, ¿por qué? Por la uremia. Entonces, todos esos exámenes se tienen que hacer un paciente renal crónico. Siguiente. Ya está, correcto. Entonces, la siguiente nos dedicamos a ver lo que es tratamiento, ¿no? El tratamiento de sustitución, tratamiento de reemplazo renal. ¿Ya? Listo, muy bien. Con eso estaríamos acabando. ¿Alguna pregunta? ¿Se han dormido todos? Yuri Vargas, ¿está despierto o no? Ya ni siquiera estará ya. Hola. Doctor, sí. Sí, lo escuchamos, doctor. Cuidado que estén durmiéndose, ¿eh? Van a decir, esas clases habían sido para dormirse, oye. A ver, pregunta. Pregúntame, aunque sea, ¿por quién voy a votar? Doctor. ¿Por quién voy a votar? Por mi familia mañana, por el futuro del país. No quiero ver un país destrozado, de lo que ya está, la pandemia destrozado o no. Entonces, ya se imaginan por quién voy a votar. ¿Y tú, Shamila, por quién vas a votar? No, mejor no digas. Por ninguno. ¿Y sí, qué crees que va a hacer? ¿A quién va a beneficiar tu voto? En realidad a ninguno de los... No, va a beneficiar al que va a ganar. No, doctor, si es en blanco, beneficia al que gana, pero si es viciado, a ninguno. No. Ah, no, bueno, claro. El blanco sí. Pero igual, no vas a conseguir. Hubiera sido bueno que todo
todos los países, creo que por lo menos a la que la conocemos no nos representa en nada, ¿no? A los que nos hemos sacado la mugre, ustedes que están sacándose la mugre en la universidad, no nos representa, ¿no? Yo por lo menos no me siento representado, pero tenemos también la otra parte que es terrible, es que ustedes no han vivido lo que hemos pasado y hemos sido testigos de cómo se ha vivido. Pregunten a vuestros padres, a vuestros abuelos, la época del terrorismo. Qué terrible. Entonces, todo extremo es malo. Hasta en la medicina estamos viendo, ¿no? Todo extremo es malo. Yo soy zurdo, izquierdista, ¿no? He sabido protestar, he sido dirigente estudiantil, he sido dirigente en varios, en el cuerpo médico, he sido decano del colegio médico, he estado en las huelgas, yo he apoyado una huelga de 156 días de la Federación Médica Peruana. En ahí se luchaba el año 2015, se luchaba justamente, además que al médico se le tenga que pagar como tiene que pagarse, porque nosotros somos uno de los países más bajos en Latinoamérica que recibimos la compensación y el sueldo, ¿no? Pero luchábamos para que haya condiciones de trabajo, que haya mejores infraestructuras a nivel de nuestro sistema sanitario, que se doten de equipamiento adecuado, porque no es posible que estés operando en condiciones sumamente inadecuadas, o estés haciendo situaciones que a veces por salvar la vida tienes que recurrir, como el doctor Taladro que en Andahuaylas, no sé si ustedes conocen, hasta esas situaciones tienen que hacer, utilizar un taladro para abrir el cráneo y salvar la vida. Pero ahora que estamos respirados por la nuca, por el sistema judicial, no puede hacer nada, pues. Entonces tú dices, que como no hay condición, no hago nada. Tampoco, por otro lado, tu paciente necesita, se está muriendo. O sea, las condiciones sin mejor dotación de medicamentos, de infraestructura, de equipamiento. ¿Sabes qué nos hacían en las calles? Vagos, vayan a trabajar. Vagos, vayan a trabajar. Ahí está, pues, los vagos. Mira cómo nos ha reventado en la cara el sistema, ese déficit, esta crisis que teníamos en el sistema sanitario. Ahí está. Yo les quisiera hacer recordar lo que nos decían, ¿no? Imagínense, ahí está, pues. O sea, que como que el médico salía, pues, a solearse, a caminar por las calles, ¿no? Ahí está, el pueblo mismo ha sido el que... Ahora yo me pregunto, ¿quién de los candidatos habló de salud? Lo único que saben es decir, voy a traer más médicos, voy a poner 1000 camas, voy a... Qué tonterías, realmente. Así que la desazón que tienen todos creo que tenemos, pero sí o sí tenemos que votar por alguien. O votas, pero tampoco pues los que votan por el otro van a ser terroristas, ¿no? Los que votan por el otro, corruptos, total, a las finales de los peruanos no estamos polarizados, ¿no? Estamos polarizados. Los que van a votar por otro van a ser comunistas, los otros terrucos, en fin, una serie de cosas, ¿no? El día es un día de reflexión, solamente les digo, por el otro extremo, ojalá que vuestros hijos de ustedes no estén buscando comida en los basurales, como en Venezuela. Cuidado. Y si van a ir a votar por ahí, háganse sacar una foto para que después a vuestros hijos les expliquen por qué hicieron eso. Porque cuando entra el extremo, no van a entrar para estar 5 años, ¿eh? Si no, miren toda la historia que pasó en Venezuela, etcétera, que es un calco. Por si acaso yo los conozco a ese señor que dijo que estudiar mucho producía Alzheimer, que es su yunta de Cerrón, el dueño del partido, el dueño y su títere que está presentándose ahora, ¿eh? Por si acaso. Los conozco, y lo conozco al señor que está asesorando en la parte médica, Hernando Ceballos, que nos perseguía ahí cuando éramos decanos del colegio, que le den espacio para que hable, en fin, situaciones, les digo. O sea, los extremos son malos. Ha querido llevar a estos dos señores como que fueran los... Imagínense, ¿no? Es terrible la situación. Así que piensen mañana.
Piensen antes de votar en el futuro. Cuidado que criminalicen el acto médico como en Bolivia. Este amigo Evo Morales lo que ha ido a hacer. Pregunta a los médicos bolivianos. No hay médicos bolivianos, se han tenido que irse. ¿Por qué? Porque han criminalizado. ¿Qué cosa significa criminalizar el acto médico? De que tú estés en los tribunales, porque si tú has recetado Panadol para el dolor de cabeza y le producen adentro, caracho, te vas a la cárcel. Está criminalizado el acto médico. O sea, uno hace de buena fe, pero imagínate que estés tras los tribunales de justicia por haber operado y lamentablemente hay cosas esperables en la medicina. Tú puedes dar un medicamento, al rato te está chocando aquí, ¿no? Entonces hay situaciones que hay que pensarlo bien, cuidadito nomás muchachones, después van a estar ustedes, doctor, donde hemos debido, ahí está pues. Y problema. Pero finalmente, ¿saben qué cosa ha pasado? Nos han polarizado los peruanos. Nos están haciendo creer que por lo que van a votar por el candidato de lapicito, eres comunista, ¿no? Terrorista. Y por el otro, eres corrupto. Entonces, por eso dice vuestra delegada Shamila, mejor ni soy terrorista ni soy corrupta, mejor voy a viciar mi voto. Pero bueno, es una opción también, ¿no? Democrática. Muy bien, lo que necesitamos, y con esto quiero terminar, es tener políticos médicos. Estamos perdiendo espacios a nivel de Congreso, a nivel de todo espacio, por si acaso. Mira lo que han conseguido las obstetrices. Ahora se llama profesión médica. Imagínense, o sea, te puede decir, yo soy tan médico igual que tú. Lo único que tienes que decir, oye, tú ubícate y haz lo mínimo que has aprendido a hacer. Nos están avasallando. Enfermería. Wow, te dicen, pues, no sé, enfermera, ¿no? Es decir, yo soy tan profesional que tú, así que a mí no me vas a ordenar así. Pero acá no se trata de ordenar, ser abusivo tampoco, sino que tú tienes que ser líder. Y como médico tienes que saber ser líder. Primero respetar y hacerte respetar. ¿Sabes qué es tu mejor arma? Tu mejor arma ante cualquier situación, tus conocimientos. Que tú eres un buen médico, bien preparado, donde sea, se van a quitar el sombrero, así como Castillo se quita el sombrero, se van a quitar el sombrero. Pero si eres mal preparado, a medias, ¿sabe qué dicen las enfermeras? Este doctor no sabe nada, y empiezan a hablar mal de ti, no te, etc.